contigo otra vez. Muy bien. Se acrecenta la crisis económica, hay prácticamente una situación de incomodidad en los sectores productivos. Se anuncia que el PIB prácticamente no va a crecer como se había anunciado y anuncian incluso más por bajo de la media, que podría estar creciendo 1.5, 1.3. ¿Qué análisis se hace de estas medidas que el gobierno todavía no se ha pronunciado efectivamente sobre el tema? Bueno, lo que estamos viviendo realmente es un descalabro completo, ¿no? Aquí ya es la decadencia. Esto está a punto de pasar de castaño oscuro. Vamos a volver a las épocas de la UDP si no se hace algún correctivo inmediato. La gente no tiene que comer, no hay combustibles, no tenemos medicamentos. Los dramas en los hospitales, porque no hay medicamentos y no hay comida. Es decir, esto ya ha pasado cualquier límite y esto viene de ambos lados, ¿no? Viene del lado arcista, viene del lado evista. Estos son los dos, eh, digamos, sinvergüenzas que andan peleando y tienen al país prisionero, ¿no? Entonces, esto ya ha hecho una crisis que ya nadie la aguanta. Y lo que yo he puesto en mi artículo de ayer, que salió ayer en la mayoría de los periódicos en el país, es que esta crisis se viene cocinando hace mucho tiempo. Nosotros la veníamos advirtiendo, yo venía diciendo, esto va a acabar mal. ¿Sabes qué me decían? Me decían, Sarabi, el jinete del apocalipsis, porque predice la crisis que nunca llega, hasta que al final el apocalipsis llega, ¿no? ¿Por qué decía yo eso? Porque el gobierno no solamente que se gastaba todos los dólares, sino que además aplastaba al sector privado. No había iniciativa privada que sobreviva con el gobierno masista, porque te ponen regulaciones, te ponen controles de precios, te ponen cupos a la exportación, regulaciones en el mercado laboral. No hay nada de seguridad jurídica en el país. Entonces, acabas los ingresos del gas y por el otro lado no le das viento a la iniciativa privada. Entonces, esto se venía a venir. Los únicos que no lo veían venir eran ellos, ¿no? Entonces ya hemos hecho crisis. Mira, el nuevo presupuesto general del Estado que se va a aprobar para el 2025 trae otra vez los mismos errores, los mismos pecados de siempre, otra vez el déficit alto, alrededor del 8%, otra vez más o menos 20 millones de dólares al día en sueldos y salarios. Es decir, es la misma cosa, no hay un correctivo. Por lo tanto, esto no va a terminar bien. El gobierno, y con esto termino, el gobierno está proyectando un 3,7% de crecimiento cuando los principales organismos internacionales han dicho que Bolivia está alrededor del 2% el próximo año, con suerte. Están pronosticando una inflación del 5%. Yo diría que eso va a estar muy por arriba, casi llegando a los dos dígitos. Es decir, estamos viviendo el principio del acabose y lo peor es que el gobierno no da un giro, sigue haciendo lo mismo y el nuevo presupuesto general del Estado es una muestra más de que no quieren cambiarle el rumbo, no quieren cambiar la dirección. Muy bien. En esta jornada se conoció declaraciones de Juan Antonio Morales, expresidente del Banco Central de Bolivia, que habla de una medida, en realidad planteó 7 puntos, ¿no? Pero de una de las medidas tiene que ver justamente liberar el mercado, ¿no? Compraventa de dólares. Escuchemos lo que dijo y luego analizamos, por favor. Pero es necesario cambiar, es necesario hacer un ajuste. No, es necesario liberalizar el mercado, ¿no? Entonces dejar que el tipo de cambio, por lo menos por un tiempo, flote. ¿Cuánto tiempo más o menos sería para que se Bueno, estabilice el dólar? si uno toma la experiencia histórica, que no siempre se repite, eso podría tomar unos 7, 8 meses. ¿Qué le toca hacer al gobierno? Le toca, yo creo, tomar medidas, tiene que tomar medidas con relación al subsidio a los combustibles, y eso mejoraría la situación fiscal y limitar sus gastos fiscales también. Y por el otro lado, tiene que liberalizar el mercado cambiario y el mercado de crédito. Doctor, ¿qué combustibles tiene que irse liberando de a poco? ¿Qué sugiere usted? Bueno, de hecho ya están un poco reduciendo con esto de las gasolinas, ¿no? Con gasolina premium y ultra premium. Pero yo creo que lo que hay que hacer es una liberalización hay que dejar
que el mercado funcione más. La idea que se tenía al principio de una subasta para el diésel, por ejemplo, y que fue acordado el 19 de febrero de este año con los empresarios privados, era una buena idea, ¿no? Yo no sé por qué no se plasmó en realidad. Hay que reducir el subsidio a los combustibles, pero siempre protegiendo a los grupos de ingreso más bajos. Yo creo que hay varias propuestas, yo no soy un experto en el tema, yo sé que durante estos días de este foro se va a hablar, van a hablar los expertos en temas de combustibles y sobre todo la Fundación Jubileo tiene una propuesta muy interesante de cómo reducir el subsidio a los combustibles. Porque también habla de la reducción de los subsidios, pero ¿cuánto puede ayudar esta liberación del mercado de compra-venta de dólares? Plantea mínimamente 8 meses, ¿no? Como una medida. Bueno, mira, yo tengo muchísimo respeto y aprecio por el doctor Morales. Él fue mi profesor en la Universidad Católica y siempre ha sido una persona de la cual he aprendido mucho. Además, yo creo que ha sido el mejor presidente del Banco Central que hemos tenido en la historia nuestra. Pero debo decir con mucho respeto que no estoy de acuerdo con sus apreciaciones y bueno, los economistas diferimos, ¿no? Yo no creo que haya que liberalizar el tipo de cambio o hacerlo flotante o hacerlo flexible. Yo soy un fiel partidario del tipo de cambio fijo. ¿Por qué? Porque el tipo de cambio fijo le pone amarras al Banco Central. Cuando las instituciones funcionan, los bancos centrales con un tipo de cambio fijo no pueden imprimir, porque el momento que imprimes dinero, afectas el tipo de cambio, pero si te comprometes a un tipo de cambio fijo, entonces tienes que controlar tu impresión de billete. Eso pone una norma, una disciplina a los bancos centrales. Por eso es que el tipo de cambio fijo es una medida no solamente cambiaria, sino yo diría una medida institucional. No permite que los bancos centrales impriman y por lo tanto obligan a los gobiernos a ser, digamos, más prudentes con su déficit fiscal. Claro, eso no pasa acá porque aquí son una banda de tilines y de criminales del socialismo del siglo XXI que se llevaron puesta toda la institucionalidad. Pero en situaciones normales el Banco Central con un tipo de cambio fijo no puede imprimir. Y eso es bueno porque el momento en que en que el Banco Central imprime y hace que el tipo de cambio sea flotante, pues entonces todos pagamos con inflación. Por lo tanto, yo difiero con eso. Además, difiero con esta idea de que se deba liberalizar el tipo de cambio por 8 meses o por un plazo determinado, ¿no? Porque eso lo que genera son expectativas. Si yo sé que el tipo de cambio va a ser vuelto a fijo en 8 meses, entonces lo que hago es incorporo esas expectativas en mis transacciones hoy y por lo tanto esta política de liberar, digamos, no cumple sus objetivos porque los agentes económicos empiezan a adaptar sus expectativas sabiendo que esto tiene una fecha de vencimiento, ¿no? Entonces, yo no creo que eso vaya a funcionar. Tampoco, debo decirlo, y otra vez con mucho respeto, debo decir que no estoy de acuerdo en cuando dice hay que liberar el subsidio a los hidrocarburos, pero protegiéndolos de menores ingresos. Eso a mí me preocupa mucho porque eso suena a tener precios diferenciados, es decir, liberamos digamos, el precio de la gasolina o eliminamos el subsidio para unos, pero no lo hacemos para otros. Y ya sabemos lo que pasa cuando se hacen dos grupos diferenciados en la economía. Se crea un mercado negro, ¿no? Y entonces unos compran al precio barato y se los venden a los otros que tienen que pagar el precio alto. Típicamente, entonces, esas cosas no funcionan. Por lo tanto, yo preferiría eliminar el subsidio de los hidrocarburos, punto, y que la gasolina suba al precio que tenga que subir y punto. Y ya sé que eso va a causar, digamos, afectar el bolsillo de muchísima gente y sí que sobre todo va a afectar el bolsillo de la gente más pobre, pero hay formas de hacerlo. Por ejemplo, lo podemos hacer gradualmente. Yo he planteado una idea hace muchos, no diría muchos años, pero hace varios años, ya que la vengo repitiendo, he oído que Samuel Doria Medina se ha apropiado de esa idea, por ejemplo, que Jubileo tiene una idea similar, pero yo venía diciendo siempre, ¿por qué no aumentamos 1 centavo al precio de la gasolina cada semana? Y entonces así no se va a notar, digamos, mucho el efecto drástico, pero al final del día eliminamos el subsidio. Pero yo no creo que se deba hacer con grupos diferenciados porque eso te va a crear problemas.
Entonces, en eso difiero esta vez con el doctor Morales. Antonio, ahora esta situación de poder generar la mayor cantidad de dólares. Álvaro García Linera hace un mes atrás habló de los dólares, el por qué se van los dólares afuera. Dijo que en Bolivia no es atractivo tener dólares para los empresarios, porque los intereses que pagan, ¿no?, los bancos son pocos y a nivel externo, en otros países les pagan mejor y prefieren, por eso, justamente dejar sus dólares guardados en otros bancos internacionales. Pero también dijo, la bolivianización tiene gran responsabilidad porque le pedimos al gobierno en su momento que haga fuerte la moneda del boliviano y ahora estas son las consecuencias, dijo en su momento Álvaro García Linera. Bueno, Álvaro García Linera no tiene idea ni de sumar y ni peor de economía, ¿no es cierto? Porque ¿qué va a hacer? Lo que nos dice, no, es que ahora no llegan los dólares porque son los privados los que exportan. Cuando exportaba el gobierno traía los dólares, pero fíjate la estupidez, ¿no es cierto? Es decir, si yo soy empresario privado y exporto y genero dólares, ¿qué hago con esa plata? La trato de proteger. Si me pagan un buen interés afuera, pues la llevaré afuera. Pero ¿sabes cuándo la voy a traer a Bolivia? Cuando me la protejan. Cuando no me digan, no, usted me la trae acá al Banco Central y aquí yo le cambio el cambio oficial y le doy bolivianos. Nada de traer sus dólares y cambiarlos usted. No, me los trae todos acá. Además, yo le voy a poner cupos a la exportación. Cuando usted quiera exportar, yo le voy a decir hasta cuándo puede exportar. Y cuando venda aquí el producto nacional, yo le voy a decir a qué precio. Por eso es que se van los dólares, señor García Linera. Por eso, porque el gobierno se mete en la economía del privado, lo estrangula, lo aplasta, no lo deja decidir qué hacer con su plata, maximizar sus beneficios, lo estrangula y entonces por eso que la gente escapa con sus dólares. Pero claro que sí, pero todos nosotros haríamos lo mismo si nos van a decir yo te voy a cambiar al cambio oficial y allá vos qué haces con los bolivianos que te doy. ¿No es cierto? Claro, cuando el gobierno es el que exporta, el gobierno trae y tiene que hacer esa jugada, pero ¿quién pierde? Como somos todos nosotros dueños de esas empresas, perdemos todos nosotros. Entonces, aquí el problema, señor García Linera, son las malas políticas económicas del gobierno. Cuando el gobierno se salga de la ecuación, cuando el gobierno no le impida al sector privado hacer lo que tiene que hacer, cuando le brinde seguridad jurídica, cuando no gaste demasiado y por lo tanto no tengamos reservas internacionales, pues entonces el sector privado va a estar muy, digamos, confiado de traer sus dólares sabiendo que aquí nadie se los va a quitar, nadie les va a hacer un cambio raro, ¿no? Entonces, lo que tenemos que cambiar es la mentalidad. Es el gobierno el problema. El gobierno el que pone trabas, el que hincha, el que no te deja hacer las cosas y por eso el sector privado se escapa. Pero si eso lo venimos viviendo hace mucho tiempo. Antonio, estamos exportando más que antes, estamos importando más que antes con relación a la gestión de Morales con Arce Catacora. No estamos exportando más que antes. Antes exportábamos un montón de gas. Ahora no lo exportamos porque no tenemos gas, ¿no? Lo que pasa es que estamos exportando algo más en algunos productos, pero los dólares no vienen otra vez. Pero, a ver, ¿quién en su sano juicio va a traer dólares al país? Cuando el Banco Central te va a decir, usted me los trae a mí, yo le cambio el tipo de cambio oficial y después usted se arregla. ¿Cómo va a traer alguien sus dólares acá y los va a poner al banco cuando el banco le va a hacer un corralito y le va a decir, no, ¿sabe qué? Usted no puede después sacar sus dólares, ¿no? Los va a tener que sacar de a poco o cuando venga le voy a decir, ¿sabe qué? No tengo dólares. ¿Cómo alguien va a llevar sus dólares al país? ¿No? Ese es el problema. Repito, cuando establezcamos seguridad jurídica, cuando le demos al empresario privado la seguridad de que nadie le va a tocar su plata, pues ellos la van a traer. Cuando le ofrezcamos a los empresarios un país con estabilidad macroeconómica, donde las cuentas fiscales estén saneadas, donde sepamos que tenemos reservas internacionales, donde sabemos que no te van a hacer bloqueos, donde sabemos que no te van a poner regulaciones extra en el mercado laboral, etcétera, pues entonces todo el mundo va a traer sus dólares contentos de la vida y van a trabajar acá. Incluso vamos a traer inversión extranjera, porque si le ofreces seguridad jurídica, saneamiento fiscal, ¿no es cierto?, a la gente, si le rebajas los impuestos, si le rebajas las regulaciones, como en Paraguay, todo el mundo va a ir a establecer una empresa allá. Entonces nosotros vamos a traer dólares si hacemos eso. Pero si seguimos con esta idea de que el gobierno tiene que meterse a hacer las cosas, jamás vamos a traer dólares.
Y jamás, otra vez, pensemos esto, hay que darle palo al señor Doria Medina, lo siento, pero hay que darle palo. No podemos solucionar este problema en 100 días con préstamos, ¿no? Al final eso no arregla nada, eso solamente patea la lata hacia adelante, hacia el futuro. Aquí lo que hay que hacer son reformas profundas, estructurales, de saneamiento fiscal, hay que hacer un ajuste, hay que cambiar la regulación, hay que devolverle al individuo la responsabilidad de hacer sus propias cosas, y ahí van a llegar los dólares, pero eso tarda, hay que hacer un ajuste y eso va a doler, ni modo. Quiero mostrarte esta imagen, por favor, ya para cambiar del tema del análisis sobre el dólar y el precio del mercado que tendría que variarse. Hablamos del PIB y el Producto Interno Bruto en Bolivia. La razón hoy dice, las pérdidas económicas son los bloqueos, dice, llegan a 1.500 millones, el 3,5% del PIB. Tengo otra, por favor, relacionada justamente a lo que está pasando a nivel sudamericano y que publican con relación a este tema. A ver, ¿qué dice la publicación? Según el Fondo Monetario Internacional, se refiere a Venezuela, que se encuentra en el 5º país más pobre de la región. Y vemos el cuadrito, ahí está Venezuela con 4.12 o 121, ¿cierto? Y le sigue Bolivia, según el Fondo Monetario Internacional, con 4.120. Después está Honduras con 3.59, luego Nicaragua con 3.07. ¿Qué nos dice estos datos, Antonio, con relación al índice justamente de países más pobres de la región? ¿Somos así catalogados? ¿Estamos tan mal en nuestra economía? ¿Estamos como el país más inflacionario de la región? No, no somos el país más inflacionario de la región, aunque vamos camino a convertirnos probablemente en uno de esos países inflacionarios. Todavía Argentina y Venezuela tienen muchísima mayor inflación que la nuestra. Pero Bolivia es un país muy pobre y junto a Paraguay tradicionalmente han sido los dos países más pobres de la región. Venezuela siempre tuvo un PIB per cápita más alto que el boliviano, hasta que llegó el chavismo y destruyó ese país, ¿no es cierto? Pero incluso al día de hoy, si tú ves los índices de pobreza, vas a ver que Bolivia todavía tiene mayor pobreza que Venezuela, aunque ha superado a Argentina. O sea, Argentina, perdón, tiene mayor pobreza que Bolivia, pero Bolivia tiene un poquito mayor de pobreza que Venezuela. O sea, Bolivia no ha logrado superar sus problemas de desarrollo. Hemos tenido una época de calma, una época que yo considero de mucha esperanza, lo que el expresidente Sánchez de Lozada llamó las 2 décadas de las ilusiones traicionadas, porque tuvimos ilusiones durante la época mal llamada neoliberal, ¿no? De 1985 hasta el advenimiento terrible del MAS, ¿no? Que nos dejó en la lona, pero entre 1985 y 2006 vivimos unas décadas, unos años que nos dejaron ilusiones. Acuérdate que durante esa época, en 1998, Bolivia llegó a ser el país número 25 en el índice de libertad económica de alrededor de 140 países. O sea, Bolivia era un país libre porque habíamos generado estabilidad macroeconómica, habíamos dado seguridad jurídica, habíamos incrementado la posibilidad de que los privados desarrollen sus actividades y nos orientábamos en un periodo que no era perfecto para nada, pero que generaba ilusiones. Bolivia era el país número 25 de 140 en el índice de libertad económica. Pero cuando llegó el MAS el 2006, nos fuimos en picada, aún con la bonanza de los precios internacionales que duró hasta el 2014, la institucionalidad se deshizo, empezamos a caer en el índice de libertad económica. Tú sabes en qué puesto estamos ahora, ¿no? Estamos alrededor del 167 de 176 países. Es decir, el país latinoamericano más cercano a nosotros hacia arriba, o sea, un poquito más de libertad económica, es Haití. Imagínate, Haití tiene más libertad económica que nosotros. Entonces nos fuimos en picada en ese índice y eso significa que tenemos mucha menos libertad de hacer negocios, de emprender, de generar riqueza nosotros mismos.
el Estado se comió toda la economía, el Estado gasta cada año el 80% del PIB en su presupuesto. Entonces, a partir de ahí fue el descalabro, eso fue lo que nosotros veníamos diciendo, nos decían los jinetes del apocalipsis, y el apocalipsis llegó. Así que si aquí no hacemos un cambio de timón fuerte, profundo, radical, no solo se trata de sacar al MAS, se trata de sacar al paradigma que el MAS representa, ahí vamos a tener oportunidades otra vez, subir en el índice de libertad económica y a partir de ahí hacer que el empresario privado, que el agente privado, que el ciudadano, que las familias tomen la tutela, digamos, la punta de lanza del desarrollo. Muy bien. Para cerrar, Antonio, ¿cuál es tu percepción sobre los conflictos sociales que se están dando en Cochabamba, especialmente en el trópico, donde la misma policía ha sido desalojada, ¿no?, de sus recintos? ¿Qué crees que está pasando en el país? ¿Hay insurrección? ¿Hay una pérdida de autoridad constante del gobierno de Arce Catacora? Hoy, la última declaración en su cuenta de Twitter del presidente decía que son hechos violentos que no se va a permitir. Pero me trae recuerdos, remembranzas cuando habló el presidente, ¿cierto? Cuando Evo Morales llegaba con la marcha, ¿no? Lo amenazaba Evo Morales y hoy vuelve simplemente amenazas, pero acciones nada. Pues no sé por qué no se van a permitir, cuándo será el día en que no lo vayan a permitir si lo siguen permitiendo. Es decir, esto ya es una barbaridad. Hoy día yo puse un tuit que decía, pero entonces la policía se escapa, huye, porque son amenazados. Entonces, ¿qué nos queda a los ciudadanos? O sea, ¿y ahora quién podrá defendernos? ¿No? Pues la policía se escapa porque es amenazada. Pero si ellos son los que tienen el monopolio de la violencia, es decir, ellos son los que tienen las armas y ellos se escapan. Y claro, cuando la policía es rebasada, lo que tiene que hacer es mandar a las Fuerzas Armadas. Pero nuestro Tilín no hace nada, nuestro presidente no hace nada, ¿no es cierto? Yo no sé en dónde anda escondido, porque se va a Rusia y se esconde, ¿no es cierto? Y ahora no sé si ya ha vuelto y anda escondido en algún lugar. Salga pues, señor, a poner orden. Pero si la gente no tiene qué comer, pero es que es una barbaridad, no tiene qué comer los plátanos en las carreteras. Hoy día escuchaba una entrevista a alguien que decía que hay en noviembre, como es octubre y noviembre, son los meses de siembra en el país. ¿Cómo vamos a poder sembrar en esta situación donde no se pueden mover los camiones, donde no tenemos diésel? Entonces no va a haber siembra este año. ¿Qué vamos a comer el 2025? Hay pollos, ¿no es cierto?, que no tienen que comer. Los pollitos, los bebés pollos, no tienen que comer. Entonces se están muriendo de hambre. Entonces, es terrible, los bananos en la calle, y este señor, el presidente nuestro que tenemos, no hace nada, ¿no? Entonces, exacto, esas son las imágenes, es que es una barbaridad, y tenemos que escuchar los autoatentados y los disparos y no sé qué, y el estupro, y mientras tanto la gente no tiene nada que comer. Esta gente le ha hecho un daño tremendo a nuestro país. Nos han destrozado institucionalmente y quieren que perdamos la fe. No la vamos a perder. Estos señores se van a ir, pero no se van a ir sin rendir cuentas al país. Y cuando se vayan, vamos a volver a retomar lo que teníamos, esas ilusiones de libertad económica, de la república, de un país que le brinde a sus jóvenes las oportunidades y estos no se tengan que ir. Se van a ir, pero se van a ir rindiendo cuentas. Antonio, muchas gracias por el análisis. Un gusto conversar contigo. Buen descanso. Muchas gracias, un placer. Muy bien. Cerramos el antes de medianoche, le ponemos punto final. Va creciendo la tensión, la convulsión. Hay una clara pérdida de autoridad del gobierno en la zona del trópico. No ha podido despejar hace 16 días, Nevar, las rutas del país, ¿no? Yo me pregunto, ¿qué está pasando? No tiene el personal, no tiene la inteligencia, la estrategia, no tiene el control, le falta capacidad al Estado, al gobierno. No tiene ganas. O no tiene ganas. Y claro, yo me pongo a pensar, si no tiene ganas es porque estará ganando algo. La pregunta, ¿qué está ganando con estos bloqueos? Porque cuando uno realmente está perdiendo,
con los bloqueos hace lo que sea. Y si es el Estado todavía frente a un grupo de manifestantes, pues es considerable pensar de que hay algo detrás de todo esto. Claro, y el efecto de la pérdida del Estado de Derecho, el respeto a las normas, Neivar, se replica de lo nacional a lo local. Hoy el transporte salió a decir, me da la gana, voy a seguir cobrando. A pesar de que no me autorizaba el municipio, igual voy a cobrar. Claro. ¿No? Se está rompiendo el Estado de Derecho en todas partes y en todos los ámbitos, en todas las esferas. Claro, y esto hace repensar, decir, ¿no era mejor a un principio, cuando la gente estaba asimilando, de aceptar los 50 centavos, es decir, está bien que suba el transporte, porque todo ha subido, ¿cierto? Porque si queríamos controlar el alza de los precios, teníamos que estar en los mercados, tendríamos que estar en las fronteras, teníamos que estar en todo ello, tratando de evitar decir, ¿qué estamos produciendo, para empezar, ¿no? ¿Qué producimos en Tarija? Entonces, el mercado está abastecido de productos, no tendría que haber incremento. Segundo elemento, ¿cierto? ¿Qué falta en la producción? Carne, verduras, ¿qué es lo que falta? ¿De dónde podemos traer para subsanar esa faltante de producción, ¿no? Mira, Never, acabo de estar leyendo unas noticias así rápidamente y Cochabamba se caracteriza por exportar o a nivel nacional, distribuir a nivel nacional el tema de flores, ¿verdad? Bueno, hoy los floristas, los grandes productores de flores en Cochabamba están haciendo filas ya en BOA para mandar inmediatamente estas flores al exterior. Porque al ver la situación en el país, las flores se mueren en 2, 3 días, no más, o sea, no aguantan más. Entonces necesitan vender esas flores como sea, porque si no la pérdida es cuantiosa. Claro, y no solo es eso, ¿no? La docena de banana Neivar, 16 bolivianos. 16 pesos. ¿Dónde están los vuelos solidarios? O sea, estamos hablando de que un plátano le cuesta más de $1. Claro, imagínense la fruta que se ha caracterizado por ser la más económica, por ser la fruta de batalla. La más accesible. La fruta de batalla, ¿no? La fruta de batalla. Y hoy es una de las frutas que va a ser un lujo. Claro. Comerla. Correcto. Y también hay que considerar que también el plátano no dura para mí muchos días. Aunque hay formas de mantenerlo, ¿no? Hay formas, pero lo que llama la atención es esto, que esta escalada de 15 días prácticamente ha hecho de que se suban los precios por la nube. Y esto ya no tiene control, ni intendencia, ni defensa del consumidor, porque no tiene la capacidad, no saben Neivar, de cómo llega el producto a esta parte del país. Y hay un desconocimiento mucho más mayor de decir, ¿qué producimos? O sea, hay una federación de campesinos que se reúnen por lo menos 2 veces al mes, pero no son capaces de decirse, Neivar, ¿usted qué está produciendo? ¿Cuánto está produciendo? ¿Cierto? Anotemos, compañeros, para ver y sacar una tabla de qué es lo que estamos produciendo. Escuchaba ahí a unos sectores campesinos decir, estamos produciendo cebolla donde el quintal cuesta 10, 15 bolivianos, ¿cierto? Un precio muy bajo con relación a otros productos. ¿Pero por qué ocurre eso? Porque hay una sobreproducción. O sea, si usted ya está produciendo cebolla y tiene pensado seguir produciendo cebolla, yo no voy a meterle cebolla también, ¿no? Tengo que diversificar la producción. Y el Prosol tendría que haber servido para eso, para decir, estamos dando para que produzcan los alimentos que están faltantes dentro del mercado, para que no haya esa sobreproducción y haya prácticamente un rédito de aquel productor que está sacrificándose en el campo. Porque no tiene sentido que producir y luego no tener esa capacidad de recuperar la inversión que se hace. Pero eso pasa porque justamente estamos produciendo a ciegas. Acá todo estamos haciendo a ciegas. No hay un centro que nos oriente, que nos diga y que nos datos. Y para decir, necesitamos millones para hacer eso, no. Necesita, como decir, ir a cada central y decirles, necesito que me haga una tabla de costos o de lo que están produciendo, ¿no? Y se sepa mensualmente o trimestralmente qué y en qué zonas se producen y cuánto, en qué cantidades estamos produciendo para decir, bueno, va a haber papa, se garantiza la producción de papa, se garantiza el tomate, ¿no?
pero no estar como estamos actualmente, y nos enojamos con el transporte, decirle 50 centavos que quiere subir el transporte, 50 centavos. Se hizo toda una pelea desde junio, que anunciaron que querían subir, julio, agosto, septiembre, octubre, 4 meses de discusión, Ibar, que estuvieron de mesas tras mesas, que la hoja de costos, que todas estas cosas, para dar la vuelta y decir, es más la hoja de costos que tendría que haberse dado, ¿no? Y ahí se rompe el Estado de Derecho, es decir, la impotencia también del transporte, nos la están charlando, vamos a cerrar año y seguimos perdiendo plata, ¿no? Pero como te digo, Never, eso me hace recuerdo que en su momento la Asamblea Legislativa Departamental ya propuso una ley para poder establecer un centro de estadística a nivel departamental. Yo digo, ¿cuándo? ¿Cuándo vamos a tener ese centro a nivel departamental? Por lo menos a nivel departamental sería bastante óptimo para tener sobre todo datos, cifras que podrían colaborar muchísimo a lo que es el PROSOL. Pero no, espera tener todo unido. Claro, o sea, por supuesto no, que no. todo. Pero, a ver, hay a que lo que yo voy, que ya tenemos, ¿cierto? a lo que yo Insisto. voy, Never, es a lo que yo voy, es de que, o sea, primero nos estamos enfocando en que el gobierno no tiene la capacidad para desbloquear o no quiere desbloquear. Segundo, que a falta de esta crisis política se suma una crisis institucional. Y la crisis institucional parte por estas observaciones, que no tenemos un centro de estadística, que ya debería tener ya el departamento de Tarija, más aún con este tema de PROSOL. Ahora, si bien hasta ahorita una solución rápida tendría que ser que se siente las autoridades para ver y determinar si hay hoja de costos, no hay hoja de costos referente a la suba de precios en el sector transporte, y lo mismo que va a pasar para el sector de los insumos de la canasta alimentaria, porque ese es el pretexto que está utilizando hoy el sector público respecto a que todo ha subido. Y claro, a ellos no les piden hojas de costos, ¿no? Hojas de costos nos las exigen a nosotros, dice el sector transporte. Pero se ha roto el Estado. Pero actualmente en Ibar, acá en Tarija, no tendríamos que estar afectados por del fenómeno de bloqueo, porque ¿qué recibimos de Cochabamba? Fruta. O sea, tendríamos que identificar. Considerablemente tendríamos que la fruta. identificar. Porque banana igual produce Santa Cruz, y Santa Cruz está expedito, ¿cierto? Bananos producen La Paz, Santa Cruz, el Beni, ¿no? Pero, bueno, Beni pasa por Cochabamba. Claro, pero vuelvo a decir, ¿qué más traemos de Cochabamba? O sea, la Intendencia de Defensa del Consumidor tendría que estar con esa lista de decir qué productos están justamente, tienen razón de escasear. ¿Dónde quiero llegar? Porque usted va al mercado y le dicen, no hay producto porque están bloqueados, los bloqueos. Claro. ¿Tendría que haber aumentado el pollo, por ejemplo? Claro, eso, Santa Cruz, por ejemplo, es la que produce pollitos bebé, decía. Pero Santa Cruz sigue expedita, está expedita Santa Cruz. Por eso le digo... Cochabamba es el granero de Bolivia. Desde la parte sur, ¿no? En la parte sur que estamos, no tendría que haber afectación por este tema de los bloqueos, porque hay todavía vinculación. Tal vez, más bien en sacar nuestra producción, pueda ser, decir, de que justamente pueda faltar. Y yo digo, ¿no? ¿y todo esto dónde están los vuelos solidarios de BOA? ¿Dónde está, por ejemplo, la idea de decir, bueno, señores, que transportan justamente los pollitos, que transportan el tema del... ¿Cómo se llama lo que dan a los pollos? El alimento balanceado. El alimento balanceado, el frangollo, quería decir. Todo eso, o las frutas que son de Cochabamba. Bueno, que diga BOA, que como es empresa nacional, y que diga TAM, lo mismo. Agarran y que digan, ¿saben qué? A este sector que está justamente en situación de crisis por el tema de los bloqueos, les vamos a dar un monto similar a los del sector por tierra. Yo sé, estoy pensando en una idea así, vaga, pero soluciones rápidas, prácticas. Por ejemplo, ¿se podría dar eso? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Si el gobierno se pone en empeño de solucionar, de colaborar al sector que obviamente está varado en carretera, podría decirles, ¿saben qué? Sus productos pueden transportarlos vía aérea.
Pero por a eso- un precio módico. Por eso le digo, Nivar, es que ante el desconocimiento generas especulación. Porque ahora que la gente dice, todas las flores traen de Cochabamba, falso. Acá en Tarija se produce flores. Acá en Tarija ya tendría que saber la Intendencia, la Defensa del Consumidor, cuánto de flores produce Tarija, ¿cierto? Y cuánto es el mercado que necesita Tarija de flores para Todos Santos para decir, momento, si hay producción en Tarija, ¿por qué vamos a permitir que se incrementen a nombre de que no hay flores? ¿Cierto? Es uno de los detalles de medidas, pues digo, el conocimiento, el poder saber de dónde vienen las cosas, qué producimos nosotros incluso y cuánto es la cantidad de mercado. las floristas o las que, perdón, no las floristas, porque ellas son las que comercializan la flor. Las que exportan, importan, las que venden sus flores del campo, las traen a la ciudad, de aquí de Tarija, deben estar ganando más que en ningún otro momento. ¿Por qué? Porque se les debe comprar todas sus flores. Claro, Todas sus flores. claro, por eso le decía... en vista de que no está llegando flor de Cochabamba, Claro. todas las flores de Tarija deben estar vendidas. Claro, tendría que haber esa capacidad, pero bueno, ojalá que no se dispare este tema de las flores Nivar, porque justamente es un elemento indispensable en Todos Santos y hay alguna gente que El hace pan. su agosto en pleno... Claro, río revuelto, ganancia de pescadores. ¿no? Y el tema del pan, por ejemplo, también, ¿no? Otro fenómeno que ha mostrado esta situación del país es que vivíamos del sustento de la Argentina, ¿no? Esa es una clara evidencia. Cuando los productos estaban baratos, los productos argentinos, todo el mundo tenía productos en la mesa. El producto de elegir. limpieza argentino, producto de la harina argentino, arroz argentino, aceite argentino. Claro, gran parte de la producción, o sea, era nuestro sustento, nuestra subvención. Sobre todo para los torejeños. Nuestra subvención, ¿no? Sí. Pero bueno, se acabó esa subvención, se equipararon los precios en la Argentina y ahora nos cuesta a los bolivianos un poco más. Y ahí está la crisis que se abona. O sea, no estábamos bien como decían que estábamos. No estaba la economía blindada como decían. Gracias a Dios. ¿Recuerda usted que los discursos decir, nuestra economía está blindada, que esto, que este otro? Gracias ¿no? a Dios, esto ha servido para que nos abramos más los ojos y veamos mejor los bolsillos también. Así es, muy bien. Buen descanso, buenas noches. Vamos a buscar